Cooking Jiba. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a Cooking Jiba. Vamos a hacer hoy un risotto de primavera porque la temporada está llegando y veréis qué lindo es. Como podéis ver ahí, es súper bonito. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es marchar la verdura con la cual vamos a hacer el caldo para el arroz, el risotto. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos la piel de cebolla morada, el puerro, la piel de la zanahoria y un poco del calabacín y las puntitas de los espárragos. Lo vamos a poner aquí y lo vamos a rehogar un poquito antes de echarle agua. Vamos a empezar a marchar el sofrito, las verduras para el risotto. Primero ponemos un diente de ajo. Ahora que tenemos el ajo ya frito, vamos a poner el puerro y la cebolla. Un puerro y una cebolla. Lo movemos un poquito aquí y aquí al lado ya tenemos la verdura. Hasta en el punto que tenemos, que le coja un poco, que poche un poco de color. Añadimos agua suficiente para hacer el arroz, para hacer el caldo. Aquí vamos a poner 1 litro de agua, 1 litro 200 más o menos. Y aquí lo dejaremos hirviendo durante todo el proceso de preparación de la marca del arroz. Lo tapamos y ahora aquí vamos a mover un poco más hasta que la cebolla y el puerro cojan color. Tenemos eso hirviendo, la cebolla y el puerro están a más o menos la mitad del camino que queremos. Ahora vamos a poner, como veis, un dedito de cúrcuma fresca que le va a dar un color y un sabor súper bonito, y lo vamos a dejar rehogar también hasta el punto que la cebolla y el puerro estén perfectos como queremos. Ahora que tenemos la cebolla y el puerro ya bien pochados, vamos a echarle la zanahoria y los espárragos. Una zanahoria y hay aquí más o menos un medio manojo de espárragos. He dejado las puntitas así enteras para que luego las podemos utilizar como decoración. Ahora vamos a dejar que se haga la cebolla y luego añadimos el calabacín. Como veis aquí, eso sigue hirviendo, más o menos el mismo tiempo de rehogar las verduras. Vamos a separar un poquito esta verdura, porque a mí me gusta mucho hacer eso porque luego echaremos esta verdura en el arroz cuando esté hecho y eso hará con que la verdura esté más crujiente. Eso es suficiente. Ponemos el calabacín, dejamos rehogar un poco más. Ya tenemos eso bien, un color súper bonito, súper colorido. Vamos a poner el arroz, que aquí tengo 300 gramos de arroz, porque vamos a hacer arroz para 3 personas que comen bien, no vamos a comer nada más, pero 80 gramos de arroz por persona es suficiente. Carneroli, el mejor arroz para hacer risotto. Y ya tenemos aquí, vamos a poner más o menos un vaso de vino blanco y lo vamos a dejar hervir hasta que se evapore completamente el vino. Entonces aquí el vino ya evaporado, podéis oler un poco, si se nota el alcohol, mejor dejar un poco más, en el caso aquí ya está perfecto. Y ahora vamos a echarle el caldo de verduras que tenemos aquí al lado, que sigue haciéndose poco a poco. Se trata de poco a poco ir echando arroz, removiendo con una cierta frecuencia para que no se enganche, hasta que llegue hasta el punto correcto y a tu gusto también, pero yo te aconsejo que lo dejes al dente, que esté un puntito crudo en el centro del arroz, porque es muy divertido comerlo con el crunch crunch que tanto nos gusta.
está bajando el primer caldo que hemos puesto. Vamos a ponerle menos de media cuchara de sal y le vamos a añadir un poco más de caldo. En el caso lo vamos a pasando por el colador, por el chino, para no echar verdura del caldo aquí. Suficiente, volvemos a remover un poco. Bueno, ahora el arroz ya está al dente, está un pelín crudo por el medio. Echamos un último poquito de caldo. Vamos a devolver aquí la verdura que hemos sacado antes. Vamos a ponerle un poco de pimienta negra molida. Vamos a ponerle 50 gramos de parmesano rallado. Vamos a mezclar y ahora lo vamos a batir para conseguir la textura cremosa esta que se consigue a través del almidón del arroz y del queso rallado. Como veis, queda súper cremoso, súper bonito y delicioso. Ahora lo vamos a emplatar para que veáis, tengáis una idea de más o menos cómo presentarlo. Mira qué textura más bonita que conseguimos y el punto del arroz por dentro está perfecto. Y ahora lo podemos decorar un poco con las puntitas de espárragos. Y voilà. ¡Tachán! ¡Los reyes del probar! Vamos a ver cómo sale eso. Vamos a ver qué rico está esto. Ha dejado un olor en toda la caja delicioso. Perfecto, perfecto. El sabor es increíble. Buenísimo. Por eso que le falta un poquito de sal. Pero A mí me gusta, fíjate que no soy muy salado yo. Me gusta el toque que le da la cúrcuma. El crunchy de las verduras ya se ha dejado frío. Buen crunchy, buen plato facilito, súper fácil. súper rico, Súper de primavera, primaveral y súper saludable. súper sano. Súper sano. Muy bien. ¿Qué más queréis? Antes de iros, por favor, dejar un like ahí abajo, un comentario, Suscribiros, compartir vuestras redes sociales, darle a así la campanita, nos ayudaréis un montón. darle a la campanita. Y El camino hacia el corazón pasa por el estómago. ¡Come bien!